Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo programa de Curar con Opinión. Vamos a hablar hoy de enfermedades de transmisión sexual, de la ley de educación sexual y reproductiva. ¿Cómo estamos en el país? ¿Cómo está esta situación? ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor? Estas enfermedades ya están por desaparecer, se mantienen, están en crecimiento. Esta es la idea del programa de hoy. Voy a presentar a quienes me acompañan en esta mesa y abordamos el tema. Hemos sido en esto, en la salud pública, punta de lanza en el mundo y nos sentimos muy orgullosos realmente de esto. Si la medicina va a estar para un grupo nada más privilegiado, no tiene razón de ser. Debe ser para quién, para todos. Bien, nos acompañan en el día de hoy la doctora Lucía Catavián, es ginecóloga, vicepresidente de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil. La doctora Alejandra Jurgiovic es ginecóloga infanto-juvenil y jefa de la unidad de docencia del Hospital Evita Pueblo de Berazategui. Y el doctor Antonio Parisi, responsable del programa de enfermedades de transmisión sexual y SIDA del municipio de San Isidro. Bueno, bienvenidos a todos ustedes, ya nos conocemos, hemos estado en otros programas y si lo comparamos estos programas que hemos estado, ¿estamos mejor, estamos igual, estamos peor? Con respecto a esto, ¿no? A la ley de transmisión sexual. Desde los números te diría que hay una sensación de un recrudecimiento de algunas de las enfermedades transmisibles de las llamadas curables, o sea, de las viejas llamadas curables, por dividirlas. Es decir, hay casos de sífilis, estamos tratando de ver qué es lo que pasa con las clamidias realmente, porque no se conoce en nuestro país, pero evidentemente existen las complicaciones, existen las consecuencias. Lo que por ahí no hay es tanta investigación de por qué ocurre. Es decir, conocemos casos de infertilidad, hay poca por ahí búsqueda del por qué o de la causa, pero sí estamos detectando, sí conocemos, sí sabemos que hay sífilis congénita en cantidad, sí hay chancros. ¿Hay más sífilis? Depende de cuándo. Yo te diría que no respecto a hace 20 años, pero sí respecto a hace 10. Pues, O sea que va creciendo. ¿Y esto a qué se debe? Bajó y creció. ¿Y a qué se debe esto? ¿La gente se cuida menos? Yo creo que hay una falta de continuidad en el uso del preservativo. A lo mejor uno cuando está con las adolescentes y empieza a preguntarles, a lo mejor inician sus relaciones sexuales con el preservativo y al poco tiempo lo abandonan. Es decir, para el adolescente a lo mejor estar 3, 4 meses, conocer bien a una persona, es decir, es garantía de que no va a estar infectado y dejan de usar preservativos. A eso agregado cuestiones de género, nosotros tenemos un país con muchos tipos de culturas y hay culturas donde no aceptan el uso del preservativo y todo esto se va sumando y creo que tiene que ver con eso. Que además de lo que dice Lucy, yo tuve oportunidad de dar charlas por Latinoamérica y una de las cosas que ella habla del género es cierta. La latina no puede decir que no. ¿Qué significa esto? Que si van a tener una relación y el varón no tiene preservativo y la quiere tener sin, ella no dice que no. La latina tampoco lleva un preservativo en la cartera. Pero no dice que no por un tema de educación de ella, porque se siente... Es una cuestión cultural, claro. ¿sí? Entonces, esto es sobre lo que habría que trabajar con la población joven y más nueva. Y por el otro lado, no nos olvidemos de las drogas, que cada vez están más en aumento y que una persona que está alcoholizada, que está drogada, muy difícilmente usa un preservativo como lo proponemos nosotros. Entonces, la realidad es que en una pareja joven que va a un boliche, que de ahí va a tener una relación sexual y que por ahí la chica se despierta porque le dieron cualquier cosa desnuda en una cama, como nos pasó a todos en el consultorio, que es lo peor, no sabe qué le pasó. Y esto no es de una o dos, ni es en clase baja ni es en clase alta, ¿eh? Lo estamos viendo a lo largo y a lo ancho del país, lo estamos viendo en todos los niveles, lo que dice el doctor del aumento de determinadas enfermedades, lo estamos viendo
ni en clase alta ni en clase baja, en las dos. O sea, es algo que va aumentando. Ahora, estas chicas que comentás es una violación o ellas van conscientes de lo que pasa, porque ¿cómo se despiertan en una cama y no saben lo que pasó? Habitualmente, y se está usando una droga en los boliches que se lo dan y que al poco tiempo pierden la conciencia. Y algunas están sin droga, pero están sumamente alcoholizadas y no se dan cuenta. No se dan cuenta o aceptan cualquier cosa y ellas mismas. Yo particularmente hace poco tuve una paciente que me dijo: sí, yo había tomado y ¿era tu pareja? No, no era mi pareja, era alguien conocido, pero yo si hubiera estado bien no hubiera tenido relaciones con esa persona. Y la otra cosa que tiene que ver con las mujeres es la vergüenza de preguntar, ¿no? Porque yo siempre digo, vos podés poner las manos al fuego por vos, no por tu pareja. Entonces digo, vos venís y me pedís que te haga el HIV, que te haga... ¿Él se lo hizo? No, pero ¿cómo le voy a pedir que se lo haga? ¿Cómo le voy a preguntar? ¿Y por qué no? Si es una pareja y los dos tendrían que tener la misma oportunidad y cuidarse de la misma manera. ¿Las mujeres hacen más prevención que los hombres? ¿Los hombres van a preguntar? ¿O es muy difícil la consulta? Y el hombre no consulta. No. Si vos lo ves en las estadísticas hospitalarias, el 70% de las consultas son mujeres y los hombres generalmente no llevan. ¿Y las enfermedades de transmisión sexual de los hombres se lleva la enfermedad? La mujer llega, el hombre llega porque la mujer se la detectaron y lo mandan. O, en muy pocos casos, pero que hablamos la otra vez con una colega, ¿qué pasa? El día sábado que terminamos un curso de sexualidad muy lindo que hizo la sociedad, que en realidad el varón que va con la pareja y entonces aprovecha a preguntar. O sea, esa es una cosa que nosotros también tenemos que tampoco no tiene el espacio adecuado. Claro. La mujer tiene su médico, que es el ginecólogo o la ginecóloga, y donde nosotros somos médicos, terminamos siendo médicos de atención primaria porque abarcamos un montón de conflictos, situaciones, cuestiones médicas, es decir, y somos el referente muchas veces de las mujeres. Entonces ellas vienen y nosotros que trabajamos con adolescentes, más todavía se hace esto. La chica viene, nos consulta y nos habla. El varón no tiene esto. Es decir, son muy pocos los varones que conocen que hay una especialidad llamada pediatría que atiende médicos que son médicos de adolescentes especialmente. Y aparte de no conocer que existe, no existe tampoco esa cantidad suficiente en los lugares donde se necesitaría. Es decir, si vos tomás la atención primaria de salud, prácticamente está cubierta el área hombres por un clínico. O sea que vos te sentás al mismo tiempo en la misma silla el pibe de 18 años con el viejo que va por la presión y el otro que va por la próstata, con lo cual no tenés nada en común con eso como para ir a contarle algo que te pasó en tu desarrollo. Entonces eso es un problema. Por eso siempre nosotros, desde que empezamos a trabajar en enfermedad de transmisión sexual, buscábamos la guardia, porque en la guardia era donde el hombre, ante el temor de que su lesión, que lo que tenía le podía dejar impotente o algo, iba corriendo a resolver ese granito, esa lastimadura, y donde iba a las 6 de la tarde a la guardia. Cosa que tampoco era adecuado porque el médico de guardia estaba atendiendo a uno que estaba muriendo atropellado por una moto, y venía a decirle que tenía un granito que le picaba. Es decir, no había una contención adecuada para esa enfermedad de transmisión sexual, pero fue lo que justificó, mirá vos, en su momento, la creación de un consultorio de enfermedad de transmisión sexual en San Isidro, el ver los casos que había en la guardia, porque vos le preguntabas a los clínicos, no había, le preguntabas a los urólogos, no había. Cuando fuimos a la guardia teníamos 2 o 3 por día. En los años 80, que era el momento, digamos, de la disparada de las enfermedades de transmisión sexual, donde HPV, herpes, hepatitis y SIDA, ¿no? A partir del 84. Otra cosa que me gustaría decir es de que muchas veces cuando uno habla con los chicos, ellos dicen, sí, yo uso preservativo, pero cuando uno investiga cómo lo usa, realmente lo usa mal. Entonces nosotros habíamos hecho en el hospital, yo soy del Hospital Rivadavia. ¿Por qué lo usan mal? Porque generalmente se lo ponen solamente cuando van a eyacular. En el momento de la eyaculación, claro. Sí, entonces o tienen juegos sexuales previos o sexo oral o anal sin preservativos. Entonces solamente lo utilizan en el sexo vaginal cuando quieren eyacular. Solo para prever un embarazo, ¿no? Exactamente, no se tiene esa coincidencia en la imagen. El hecho de la entrega gratuita de anticonceptivos, sí.
puso en riesgo a la gente con respecto a enfermedades de transmisión sexual? Porque es muy difícil que alguien tome anticonceptivos y use preservativo cuando es joven. Ahí está la educación. No, está bien. Ahí está o debería de estar la educación, porque... Es que van las dos cosas de la mano, porque hoy... sí, deberían de ir en la mano. Digo, no sé si todas están cuando así, comenzamos... porque por ahí después se lo compran y ya después ya no usan preservativo, ¿no? O si no dicen, si uso preservativo, ¿para qué voy a tomar pastillas? Bueno, es lo que Lucy decía, que si inician con preservativo, después de un tiempo, para ellos 4 meses es toda una vida, hace un montón que estamos juntos, son 3, 4 meses. Si la chica empezó con anticonceptivos orales o inyectables o los que quiera, deja el preservativo. ¿Por qué? Porque se piensa solamente en el embarazo. No hay una idea conjunta en embarazo y ETS, que esa es otra cosa que tratamos de imponer, la doble protección, es decir, preservativo más un segundo método. Pero la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que usted nombró al comienzo, obliga al médico a varias cosas. En primer lugar, a hacer un examen, que tendría que entrar el varón también, varón y mujer. En segundo lugar, ofrecer toda la gama de anticonceptivos que le podemos dar y que hoy en los hospitales es gratuito. Es decir, ya acá no viene, no puedo comprarme la pastilla, hasta el DIU está gratuito, la inyección está gratuita. Es decir, pueden elegir dentro de la variedad que tenemos lo que pueden utilizar acorde a su sentido común. Y por el otro lado, esto es obligación porque es una ley. Al chico que va a iniciarse, al chico que ya se inició o a la mamá puérpera, adolescente o no. Es una ley. El punto es cómo se aplica esa ley. Y está en lo que Lucy dice de la educación. La educación primero para el médico, que no es dar una receta y tomate la pastilla, sino que sentarlos y explicarle, y eso lleva tiempo, y uno lo sabe y lo trata de hacer. Y en segundo lugar, que la ley, aparte de que la conozca el médico, sepa la gente común que el hospital le puede proveer esto y le puede proveer información. Bueno, yo les propongo un corte y vamos a hablar un poco con respecto a la ley de educación sexual y reproductiva, cómo estamos en el país, cómo está avanzando. Hacemos este corte y volvemos. Claro, bueno, no hay pausa, ¿no? Porque en el corte seguimos conversando. Hay tantos temas, ¿no? Sí, por supuesto. Que por ahí tendrían que haber evolucionado, ¿no? Pero bueno, seguro que sí. Es parte del tiempo y del avance que tiene, por un lado, la tecnología y por el otro lado, la ley que debe ir acompañando. Pero la ley de sección, la ley de educación sexual y reproductiva, ¿se está implementando, está avanzando o estamos un poco enlentecidos? La ley se está implementando en algunas escuelas, es decir, la ley de educación sexual integral. Es una ley muy abarcativa, es decir, no es una ley donde establece la educación sexual como materia, sino lo hace en forma transversal con todas las demás currícula que hay en todas las escuelas. ¿Qué es eso? Eso no lo entendí. Eso es está transversal que no va a ningún lado. No, porque lo pueden tomar cualquier vista. Claro, a ver, cuando uno lee la palabra transversal, el diccionario dice ruta accesoria que cruza una ruta principal que no conduce a ningún lado. Si conduce a algún lado la transversal, ya no es una transversal, es una ruta auxiliar. O una calle, ¿no? Acá es una transversalidad en todo. Antes, perdón, antes yo recuerdo, uno ya tiene algunos años, que había una materia que se llamaba higiene puricursal. Que la verdad se podría llamar igual ahora y enseñar educación sexual. La sacaron de la educación. A ver, la sacaron. Se aprendía, pero se aprendía. Yo digo que algunos médicos tendrían que leer el libro que se estudiaba antes en cuarto año porque era bastante completo, ¿no? Sí, sí. ¿Se podría haber agregado eso dentro de esa materia? ¿Cuál es la materia? ¿Dónde se dicta? ¿En qué horario esta materia? ¿Cuántas horas cátedra tiene? Porque está incluido en la currícula bien. El problema horario y todo, como una materia. Entonces no es transversal, es una materia. Es transversal en cuanto al enfoque. El enfoque. Vos cuando decís higiene que era transversal, que todos los docentes hablaban de esto. Higiene y puricultura no conduce a nada. Eran las enfermedades y la prevención. Y tampoco se hablaba poco de prevención, más que se hablaba de cuidados y de enfermedades que de esto. En cambio, esto tiene un enfoque
mucho más importante, mucho más abarcativo, como decía ella, porque se piensa la sexualidad en forma completa, no desde la genitalidad, y entonces no se piensa solamente en las consecuencias de la genitalidad, que estaría relacionado con las enfermedades de transmisión sexual que estamos hablando hoy, sino que estamos pensando en la sexualidad de la persona, algo integral y que lo abarca en todos los aspectos de su vida. Entonces, de alguna manera le están poniendo... yo creo que tiene algunos defectos, algunos sesgos desde la mirada desde donde sale, porque se piensa demasiado en la estigmatización, demasiado en la discriminación, demasiado en los problemas de género, como una reacción, digamos. ¿Se piensa tanto que discrimina? No que discrimina, sino que por ahí no tiene un peso, por eso digo, tiene un sesgo hacia esa mirada y por ahí se pierde alguna mirada biologista, porque tanto de cuidar, de no mirarlo en forma biologista para que no sea una materia médica, sino que sea una materia social, ¿no es cierto?, hace que se pierda el peso de lo médico, o sea, lo que estaba diciendo ella hace un ratito. Sí. La persona sabe a lo mejor la importancia de ser mujer, la importancia de hacer una denuncia ante un problema de violencia de género, pero no sabe su periodo ¿Cómo cuidarse? Su periodo menstrual, más grave. O sea, que eso. cuándo ovula y cuándo puede... Bueno, eso se ¿sí? estudiaba en higiene por cultura. Claro, por eso Claro, te digo, te das cuenta que hasta lograr el Pero todo equilibrio. esto, es decir, a mí lo que es importante de esto, que es si se implementa la ley y se articula quizás con el sector salud, se puede hacer algo muy interesante a nivel de las escuelas. Y empezar a trabajar estos temas desde los chicos muy chiquitos, de aprender a cuidar su cuerpo, a tener una buena autoestima. Es decir, también estamos previniendo casos de abuso sexual, estamos empoderando a las mujeres para poder decir, yo quiero que uses preservativos. Yo creo que tiene una mirada tan amplia que permite hacer muchas cosas y que estaría bueno que se implemente en todos los lugares, cosa de que no se está haciendo. Y por el otro lado tenemos todo el material, porque al menos en Capital tiene manuales para padres, niños, docentes, es decir, tal vez la cuestión sería que los médicos o la gente que trabaja en esto ayude a utilizar esos manuales, forme gente que sean formadores y que esos formadores estén bien informados, valga la redundancia. Claro, la preparación porque el docente. problema es, muchas chicas vienen y yo ya lo vi en biología, perfecto, a ver, decime tal cosa, ah no, eso no lo vimos, o lo dicen al revés, o no entienden, o nosotros tenemos una gran colega que es Neila Santos, que ella siempre pone ejemplos de lo que dice el docente y lo que entiende el chico. Y lo que entiende el chico es al revés del pepino de lo que dice el docente. Entonces, no solamente es qué decimos, cómo lo decimos, en qué manera y cuándo lo decimos. Lo que dice Lucy es así. Hay que empezar desde jardín de infantes. Porque esto es un proceso. La educación es un proceso. Es un proceso donde entra la información, donde hay que incorporarla para poder cambiar hábitos de vida. Y donde el análisis va cambiando con la maduración. Totalmente. Exactamente. No es lo mismo lo que puede Y la meter un chico de problemática y las cuarto año preguntas. que un alumno de segundo grado. Mira, nosotros hicimos una experiencia en San Isidro hace 3 años. Fuimos a 3 escuelas de una región relacionada a un centro periférico que tenía una persona, es decir, que pusimos una ginecóloga, una pediatra que se encargaba del tema y un clínico, especialmente para ellos. ¿Qué hicimos? Empezó a trabajar en educación sexual, es decir, sensibilizar a los chicos, trabajaban los docentes, todo lo demás, y alternativamente le dábamos ya asignados, sin necesidad de tener que ir, sin necesidad de pedir, 2 turnos. A la mañana para mujeres y 2 turnos para los varones. Que podían ir solos o podían ir juntos. Para que no tengan el miedo, para que vayan 4 chicos a preguntar, para que no tengan o solo si era un tema muy particular. Y además tuvimos que establecer que las consultas ginecológicas que hiciese la mujer, la chica viniese también con su madre, porque eran chicas de primer año, o sea, 13, 14 años, estábamos trabajando en ese grupo, acompañada al principio por su madre en su primera consulta. ¿Para qué? Para que la madre también conociese cuál era el objetivo, qué era lo que se estaba haciendo y que no se estaba promoviendo vaya a saber qué. Vos sabés que acá hay mucha paranoia sobre esto. Fue una experiencia muy interesante que tuvo relativo éxito cuando trabajamos con los chicos muy chiquitos, o sea, con los chicos de primer año. Y a medida que iba creciendo, la cosa iba mejorando. Pero fundamentalmente tuvimos que
darnos vuelta a la cabeza nosotros también desde el área salud, porque tuvimos que convencer a profesionales de que tuviesen 2 turnos guardados para gente que a lo mejor venía y que no venía, que venía con una visión diferente, no es la de atención, sino la de contención, la de pregunta, ¿te das cuenta? Es decir, también nosotros desde salud tenemos que empezar para poder articular, por eso lo traigo a cuento, lo que decía ella, para poder articular tenemos también que cambiar nuestra mentalidad, tenemos que abrir las puertas del sistema para que el chico pueda venir, el chico de 14 años no viene. No viene, no puede venir. Nosotros empezamos a pedir datos, documentos, firmas. Claro, y asusta. Son barreras. Y asusta. Nosotros hace 10 años lo hicimos en el hospital de Berazategui. Yo estuve un periodo, después me fui y ahora volví hace 2 años. Todos los viernes tenemos un Ateneo gigantesco que entran más de 100 personas. Se llenaba la mañana y a la tarde con chicos de los colegios. Séptimo, octavo y noveno era. Noveno, sí. Bueno, lo hicimos durante 3 años, es decir, el chico escuchaba lo mismo en séptimo, en octavo y en noveno. Al principio, cuando lo propusimos, nos dijeron, no te van a preguntar nada, porque encima venían con el preceptor, porque los traía la municipalidad al hospital. Preguntaban de todo, sin problema, porque cuando uno empezaba a hablar, que lo hacíamos con un pediatra que se ve atrás y que ahora hace la parte de ética, que es un tipazo, el doctor Di Sarli, estábamos juntos. Empezamos a hablar su idioma. No decíamos preservativo, decíamos forro. Por supuesto. Como ellos hablan. Ellos se empezaban a relajar. Empezaban a hacer preguntas. Y había muchos que... Doctora, si el mes que viene la da, ¿puedo volver? Sí. Y ya traía un amigo. Entonces, esto que dice el doctor, de que el hospital saliera o que ellos vinieran al hospital, pero no como enfermos, a visitarnos y a saber que estábamos ahí para lo que quisieran, esto también es importante. Y este proceso es el la información... enorme de si los chicos no hablan con los padres, o los padres tampoco los escuchan, ¿no? Y a veces no saben qué decir. A veces hay padres que tienen las dificultades porque tampoco ellos fueron educados. Bueno, entonces se planteó el problema. Ahí es un tema, es decir, claro, no tienen herramientas con las cuales poder acercarse con los chicos. Yo siempre le digo a los padres, cualquier disparador, es decir, en los medios de comunicación, en una revista, siempre es genera bueno. un diálogo. Totalmente. Y hay que fomentar ese diálogo Si en la familia. hay capacidad de poder llevarlo adelante, ¿no? Si no... Y si no, poder decir, claro, yo no lo sé, mira, vamos juntos al médico, preguntamos los dos juntos porque yo tampoco lo sé. Y está bueno porque el chico tiene que encontrar un ámbito de confianza y saber de que sus papás lo va a escuchar, que me parece que es lo más importante. Lo que sí aprendimos es que esto de la charla tipo cátedra no sirve. Aburre. Sentate que te tengo que hablar, no. Hay que agarrar cualquier momento y hacerlo. La otra, lo que decía el doctor, lo llenamos de papeles, firmame acá, sos menor, no. Sí, hay una ley que no se hace. que nos avala a los médicos a que cualquier niño o adolescente que viene a la consulta solo lo vamos a atender igual. Después, según la gravedad, llamaremos. Y hay un mito que se tendría que terminar, que es que los papás piensan que si uno habla de anticoncepción, si le da información sobre sexualidad, el chico se va a iniciar antes. Claro. Y hay pila de estudios en Europa y en Estados Unidos que no es así, y que los que recibieron la información, por lo menos en el primer tiempo, usan más preservativo que los que no la recibieron. Claro. Bueno, yo les agradezco muchísimo, se nos voló el tiempo, los voy a invitar porque se hace muy rápido estos temas, ¿no? Estos programas, cuando son tan interesantes, se nos vuela el tiempo. Vamos a seguir hablando de esto. Ustedes que nos están mirando, bueno, hace muchos años atrás, o no tantos, hablar de un tema así era complicado, generaba discusiones. Hoy es un tema normal, que es algo que ya está incorporado por suerte en la sociedad y que, bueno, hay que tratar de desmistificar un poquito lo que nos queda porque la educación nunca ocupa lugar. Lo grave es la falta de educación donde se generan conflictos, no hay prevención y las enfermedades están al acecho. La gente, cuanto más educación tiene, menos posibilidad de enfermarse. Gracias otra vez. Gracias a vos. Los espero el próximo tema. Hasta la próxima. Discúlpenme.